Let's go. I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse, man it hurts. I'm on this earth with my words and I put them all together, insert, cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man, listen to my words. Gonna be a star, man, life's like a blur. When you're working this hard, yeah, you get what you deserve. Yeah, I ain't taking a backseat, I'm passing anybody else who... Buenos días, bienvenidos a un nuevo vídeo en nuestro canal 3 para todo. Hoy estamos con el VRX Cobra y queremos hacer un análisis semidefinitivo sobre lo que es el coche. Este coche lo compramos como RTR, con el motor que trae, con el servo, con el receptor, con todo. Y como también está la opción de comprarlo vacío, o sea, sin electrónica, y ponerle su propia electrónica, también hemos querido contemplar esa posibilidad y hemos optado también por esa vía, ¿no? Y le hemos cambiado toda la electrónica. En nuestro caso, la verdad es que era una cosa que ya teníamos pensado, pero no de la forma que al final se ha desarrollado, la verdad. Pero bueno, es lo que ha pasado, es como ha salido todo y bueno, vamos a ir. Bueno, vamos a analizar un poquito. Hemos cambiado el receptor y el mando por el Dumbo RX, el X6 que ya teníamos. ¿Por qué? Pues básicamente porque el receptor y el mando que traía este coche lo utilizo en otro coche de Nitro que tengo y de esta forma tengo un solo mando con 4 baterías que tiene un buen alcance y un buen funcionamiento para el WTOIS mío, el 124018 y para el Cobra. Y no necesito estar cambiando de mando, ni coger un mando, otro, etcétera. A la hora incluso de llevarme los dos coches, si quiero salir con los dos coches, pues es más cómodo solamente tener un mando. Pero no es algo imprescindible, ¿vale? Pero si lo compráis vacío tendréis que calcular con ello. Segundo, la carrocería. A mí la carrocería de este coche está reforzada, ya os he dicho. No es lo que más me gusta porque le he reforzado con un pegamento de contacto y en algunas zonas pues se puede ver que ha comido ligeramente lo que es el tono de la pintura. No sé si lo podéis apreciar bien, o sea, lo digo yo, se ha comido un poquito el tono de la pintura. Bueno, este vídeo no va a ser demasiado corto, ya os lo digo, no va a ser demasiado corto, pero la carrocería la verdad es que a mí me parece espectacular, mucho más bonito en vivo que en las fotos. A ver, punto número 1, el coche tiene algunas pequeñas modificaciones, no tiene demasiadas modificaciones tampoco. Hay una cosa que para mí es imprescindible, que es el Servo Saver, con su ruedecita de metal, que para mí, ya lo he dicho en anteriores vídeos, la misma fábrica debería traer este Servo Saver. Lo mismo que para golpes y esta placa delantera inferior de metal. ¿Por qué? Porque entre otras cosas a nosotros nos ha roto aquí, y si podéis fijaros bien, lo que son los tornillos con el paragolpes tienen muy poco espacio. ¿Qué quiere decir eso? Que es muy fácil, como nos pasó a nosotros en la placa, que rompa, bueno, aquí la hemos rebajado luego un poquito, pero que rompa este pequeño punto. ¿De acuerdo? Esas son 3 modificaciones que para mí es una cosa que hay que hacer en este coche. Sí o sí, lo compráis vacío o lo compráis con la electrónica RTR. Deciros que para mí es un coche que tiene un precio muy económico, ¿vale? Es un coche económico, es un coche un poquito más avanzado de iniciación, no lo consideraría realmente un coche de iniciación, creo que ya es un escalón más avanzado que un coche de iniciación, que viene con un motor 3660, batería 3S, SC Hobby Wing de 60 amperios y un servo que dicen, y esto también es importante, que dicen que el suyo es metálico y no es cierto, ya os lo digo, no es cierto, por lo menos en la unidad mía. Es cierto que en algunos he visto que lleva con una caja plateada de metal, pero en la unidad mía venía negro y los engranajes interiores eran de plástico, que fue lo que de hecho se rompió. Así que nosotros aquí hemos cambiado todo lo que es la electrónica, hemos cambiado el motor, porque el motor se nos quemó cuando lo pusimos a 6S, los que habéis visto el vídeo lo sabéis. Habéis visto también el último vídeo donde lo desmontamos y lo armamos, así que hemos cogido un motor. Y aquí también tengo que decir que en este caso también hemos querido hacer un poquito unas pruebas. ¿Por qué? Porque hemos cogido un motor 3674 de 2250 kV. Yo en alguno que me habéis preguntado os he recomendado un motor 3670 de 2650 kV. Yo creo que
y tengo que decirlo así, he cogido este motor por hacer una comparativa entre los dos motores. De hecho, Fernando, uno de nuestros suscriptores y además un buen amigo, tiene ese motor. Daniel también tiene el motor, el de 3670, 2650 kV, y con Fernando, pues próximamente cuando podamos coincidir, haremos una comparativa entre un motor y otro para también deciros cuál de los dos es mejor, cuáles son las diferencias entre uno y otro a la hora de conducción, etcétera, etcétera. Tengo que decir que de momento con el motor este estoy muy contento, tiene un par bastante bestial. Quizás no tenga la velocidad del 3670 de 2650 kV, pero anda muy bien. SC hemos puesto, en su momento nos salió muy bien de precio, perdona que gire aquí, y le dedicaré un vídeo exclusivo a la SC con su tarjeta de programación y haciendo toda la programación. Pero en la SC hemos optado a una de 150 amperios que nos permite hasta 6 S, de 3 a 6 S, de la marca Bigwood. También es de la marca Xtreme, algunos la podéis encontrar, también tiene otras marcas, pero realmente la marca fabricante es Bigwood. Y es una SC que me ha sorprendido muchísimo. Decir que la SC viene sin conector, ¿vale? Y sin conectores de banana, con lo cual al precio de la SC hay que sumarle estos casos. En su momento yo la conseguía a un precio muy razonable, de 35 euros, con envío incluido, tasas incluido, y ahora mismo la SC ha subido bastante de precio y está prácticamente en el mismo precio que una Hobbywing. ¿Qué quiere decir con ello? Que muchos tienen que plantear si vais a por una SC, si queréis la Bigwood, o os planteáis la Hobbywing. ¿Por qué? Porque lógicamente con la subida de precio y la igualdad de precio, la Hobbywing no creo que sea mejor, ¿vale? No creo que haya de esa diferencia de que una sea mejor que la otra, pero sí que tiene más fama que la Bigwood. Y ya os digo, ya haré un vídeo específico sobre ello. A mí me gusta mucho, es una SC que me parece muy interesante. Y luego, ¿qué más hemos añadido nosotros? Pero ya es algo que no es algo imprescindible para mi gusto, pero sí que mejora ligeramente, es las barras estabilizadoras que podéis ver, los amortiguadores de ZD Racing de 105 milímetros adelante, con el buje que trae de serie, y de 120 milímetros con el buje de ZD Racing, con el casquillo buje o como lo queréis llamar. Esto es importante porque hay que sumarle también el precio de los casquillos, que son otros 4 euros. Los amortiguadores los tenéis alrededor de 8 o 10 euros, 9 euros, dependiendo de la tienda. Tanto unos como otros, cuestan más o menos similar, y la verdad es que han mejorado la calidad de amortiguación bastante, aunque los que trae de serie, es decirlo, no son nada malos. ¿Por qué lo hemos cambiado básicamente? Pues porque el muelle de los de serie, lo que sería el muelle, prácticamente tiene que ir en compresión máxima porque son muy blandos, incluso los delanteros, que son los de 105 milímetros, cuyo muelle es un poquito más blando que el de 120 milímetros, está prácticamente al máximo de compresión para que nos haga bien el juego. A mí la verdad es que estoy encantado con estos amortiguadores, ¿de acuerdo? Llevo adelante el aceite que traía de serie rellenado con 800 simplemente para que haga una especie de mejunje, que será aproximadamente un 500 CST, y atrás 800 CST para que frene más el muelle, que es bastante más potente. Añadir un detalle a todo lo que os estoy diciendo sería el enfriador. El enfriador este me lo recomendó mi amigo Rubén Rollo de RC, de circuito RC Piratas, y yo estaba optando por meter doble ventilador, que son dos ventiladores más pequeños, etcétera, que era como más encajado, más estético, y él me recomendó que pusiera el enfriador este de Hobbywing porque ya había probado de dos y este enfría bastante mejor. Cuando llegó y lo puse en marcha, entre que el ventilador es muy silencioso y no parece tener tanto flujo, tenía mis serias dudas. Perdón. Pero después de probar el coche sin ventilador, añadirle el ventilador y ver que el motor, incluso después de darle bastante caña, está totalmente frío en 3S, no he comprobado esto en 4S, pero sí en 3S, que el motor está totalmente frío, me ha impresionado. O sea, el problema que tiene es el tamaño. O sea, estamos hablando de 50 por 50, es bastante aparatoso. En el Cobra con el motor 3670 entra muy justo, con el 3674 tampoco es que le sobre mucho espacio, tiene un poquito más de margen de longitud, que es precisamente más o menos esto de que hay aquí, que irá más pegado en el motor, que son 4 milímetros solamente, no es una barbaridad, son 4 milímetros de diferencia. Y bueno, y hasta aquí
un poquito las cosas que le hemos hecho, ¿no? Para que tengáis. El servo es el más económico que hemos encontrado de AliExpress, 180 grados, aunque está limitado, lógicamente. Y nos salió por 5,51 € el servo. O sea, es muy económico. Ahora mismo ha subido, lógicamente ha subido todo. ¿Por qué os digo esto? Pues porque tal y como está el coche aquí, si lo hubiera comprado en su momento vacío y lo hubiera puesto todo esto al precio que yo lo pagué antes de la famosa subida del IVA o incorporación del IVA en los artículos de AliExpress, estaríamos hablando de 225 €, todo, completo, ¿vale? 225 €, yo creo que no hay nada similar con un motor, con una SC 150 amperios capaz de ir a 6S comprobado sin que se queme y funcionando perfectamente, con un motor con la potencia y que tiene con un servo de 20 kilos, metálico, con todos sus engranajes metálicos, aunque sea el más económico, pero que funciona correctamente, tiene una velocidad razonable, yo creo que simplemente no hay nada comparable, ¿vale? Ahora vamos a ir a los defectos del coche. Esto va a ser una analítica un poquito por partes. Queremos hablar de los defectos del coche. ¿Cuáles son los mayores defectos que tiene este coche? Pues básicamente el diferencial central. ¿Por qué el diferencial central? Pues cuando es una de sus mejores virtudes también. El diferencial central tiene un problema, y voy a intentar hacer zoom. Aquí lo podéis ver. Sí, yo creo que lo podéis apreciar. ¿Veis un poquito cómo rezuma aceite? A ver si ahí lo podéis ver mejor, yo creo. ¿Veis cómo rezuma el aceite, la silicona? Pues el diferencial central no es del todo estanco en la zona donde va la corona con el vaso de plástico, ¿de acuerdo? Es donde no es totalmente estanco. ¿Qué ocurre? Que esto hace que las propiedades que nosotros queremos con el aceite, que es que actúe como un cierto bloqueo, con el grado de aceite regulamos el bloqueo que nos haga entre el reparto de las ruedas traseras y delanteras para controlar lo que sería el inflado de las ruedas, pues nos dura relativamente poco. Estamos hablando de una semana, 2 semanas, hasta que ya pierde tanto aceite que deja de hacer ese efecto y se queda muy suelto. Hemos intentado, y esto ya creo que lo habéis visto en otro vídeo, si no, mirar nuestro canal, hace 2 o 3 vídeos antes, donde dejamos claro que hemos intentado meterle un sello de papel entre medias y no ha funcionado. No me rindo, he estado indagando cosas que no quiero adelantar todavía porque primero necesito que me lleguen las cosas para hacer varias pruebas y ver si consigo hacer un diferencial central totalmente estanco, cuya prueba y cuyo resultado incluso podría ir aplicado adelante y atrás, donde fugan mucho menos por el diseño de la corona que el diseño de la corona. ¿Por qué? Porque este tiene una superficie totalmente plana, la corona, donde apoya, y eso hace que no tenga digamos ese sello, no deje tal. Mientras que en el caso de la corona del delantero y trasero es ligeramente diferente y hace de sello. Lo voy a enseñar, un segundo. Bueno, volvemos aquí y os quería enseñar esto. El vaso, ¿de acuerdo? Bueno, tiene un tal dentro. El vaso este es de HSP, ¿de acuerdo? A ver si podemos apreciarlo. HSP, la calidad del plástico del vaso es inferior al de WRX, ¿de acuerdo? Sinceramente, es el mismo, es exactamente el mismo, lleva la misma corona, lleva los mismos engranajes. De hecho, los que habéis visto el vídeo anterior sabéis que rompí los satélites y planetarios. Bueno, los satélites aguantaron, pero los planetarios de este diferencial al hacer la junta. ¿Por qué? Porque lógicamente al meter una junta de 1 milímetro, pues lo que hago es separar los planetarios un poquito más el ataque que tienen a los dientes de los satélites, y eso provocó un desgaste prematuro. Pero os tengo que decir que aunque haya comprado el kit completo, el vaso este de plástico, el del WRX es mejor, ¿vale? Tiene una calidad de plástico superior. Pero a lo que quería ir, fijaros en las coronas. Podéis ver aquí que tiene una especie de rebaba que entra a la perfección en lo que sería el vaso. Mientras que la corona central, esta es de metal, no la he utilizado, pero la compré por si acaso, aunque sinceramente no creo que la vaya a utilizar. ¿Por qué? Porque pesa bastante más que la de plástico y la de plástico me está aguantando perfectamente. Incluso con toda la caña que le hemos metido, está aguantando muy bien, haciendo bien lo que es el ataque entre piñón y corona. No creo que la corona de plástico nos dé mucho problema, incluso a 4 o 6S, aunque no lo vamos a utilizar más a 6S, pero sí a 4S. Pero podéis ver que esto es una superficie totalmente plana, ¿de acuerdo? No tiene ninguna rebaba, mientras que este diferencial sí tiene una rebaba, lo que sería aquí.
que esta rebaba al encajar con el diferencial, ¿de acuerdo? Esta rebaba encaja de tal forma con la caja del diferencial que también tiene una micro rebaba aquí que prácticamente lo hace estanco, ¿de acuerdo? Prácticamente se convierte en estanco, en semiestanco. Mientras que cuando lo ponemos en este de aquí, apoya sobre una superficie plana y en este punto de aquí donde va la taza con el diferencial, pues nos tiene una ligera pérdida. Esto para mí es el mayor punto flaco o el mayor defecto de este coche. Podemos añadirle algún defecto más porque tiene algo más de holgura de lo que a mí me gustaría en las ruedas, ¿de acuerdo? Están bien apretadas, o sea, es así, pero viene con algo de holgura, ¿vale? Tipo coche chino. Aparte de eso, no le he visto mucha más problema. De hecho, todo lo contrario. Muchas virtudes. Es un coche económico, con unas piezas de recambio muy económicas. Es un coche, nosotros lo podemos comparar con los Maverick Quantum Flux, que tengo dos, y con los que no estoy del todo contento. Después de mejorarles más o menos, pueden funcionar. Ahora tengo el problema del último que compré, que en 4 baterías prácticamente se ha comido la corona central. Bueno, la corona que en este caso va atrás, porque además no tiene slipper ni nada, con lo cual es un coche... para el precio que tiene debería ir mejor equipado el Maverick, sinceramente. Este tiene, además he preguntado, el Cobra viene con chasis de nylon moldeado, así lo dice la fábrica, esos son los datos oficiales de la fábrica, o sea, inyectado en molde, ¿vale? Es nylon inyectado en molde, no es un tipo de ABS, no es un plástico ABS, y esto, perdonad, se me va la carrocería con el airecillo. Estamos grabando en una terraza, ahora que hace verano, además hace una brisa muy agradable hoy. Y este chasis es duro, muy duro. O sea, no puedo quejarme de nada. Es una de las virtudes, yo creo, es la calidad de plástico que tiene. Lo mismo en los brazos. Sé que a algunos los brazos les han partido, pero son muy económicos, son muy gordos, tienen el grosor de los brazos de Mechafil, mucho más gordos que los que trae, por ejemplo, el Maverick de serie. Van unidos conjuntamente y la verdad es que son unos brazos que a mí no me han dado ningún problema. Otra de las virtudes, los palieres. Los palieres son muy interesantes, ya os digo, no he doblado ninguno, están todos perfectamente rectos. Perdonad que estoy a una mano intentando grabar, pero es así, hoy ha tocado así, no he querido poner trípode ni estar con el trípode. Y la verdad es que no me han dado ningún problema tampoco en ese sentido. ¿Cuál más, digamos, de pequeño defecto? Los postes aquí atrás, ¿de acuerdo? Los postes van sobre lo que es esto aquí y atraviesa aquí. Y aquí tiene un punto flaco porque es donde está su punto, digamos, débil. De hecho, podéis ver que ya están pegados con Noctite, con Superglue, porque los partí cuando hice un backflip en el garaje, simplemente contra la pared, y en el primer intento pues cayó sobre esto y se rompió. ¿Esto es un punto flaco? Sí. Voy también a mirar, aparte tengo recambio, o sea, no es un problema, y pegándolo con Superglue pega bastante bien, o sea, queda bastante rígido, y la misma carrocería pues, protege en parte también a los postes. Pero sí es algo que ya es la segunda vez que me pasa, y es un poquito un incordio en ese sentido, pero no es tampoco a que digamos, oye, postes rompen todos, son 2,58 lo que cuestan los postes, o sea, en el juego, delantero trasero, con lo cual no es nada de otro mundo, pero sí que me gustaría algo, porque yo sé que con la caña que le voy a meter va a ser algo que va a romper de forma continua, no digo todos los días, pero sí que a lo mejor una vez al mes romperé un poste. Entonces, para no tener un gasto casi de alquiler, pues intentaré hacer un apaño con una placa de fibra carbono que he pedido simplemente por pedir y por buscar algo, y se me ha ocurrido hacer con una placa entera todo lo que es el recorte, incluso subirla hasta aquí porque es donde apoya la carrocería, hacerlo, digamos, este travesaño más alto, y luego la forma redonda con el agujerito para los pinchos. Ya veremos cómo queda, esto todavía no lo voy a hacer ahora mismo, pero son los puntos digamos que tiene como puntos débiles. Ahora, quería hacer una cosa, ¿no? Algunos me habéis preguntado, y por eso también quería remarcar que nosotros cuando cogimos el coche queríamos hacer, de hecho la idea es comprarle otro coche vacío, haber comprado otro coche vacío, este RTR, dejárselo a mi hijo en vez del Maverick y yo quedarme con uno ya preparado.
con motor grande, la idea era un 3670 2650 kV con ASC, etcétera, etcétera. Y dejar uno RTR y el otro preparado. Bueno, el alerón es simplemente un capricho, es un alerón de 1.8 de AliExpress. Es un capricho por el color y etcétera. No es ni necesario ni es imprescindible, es muy flexible, va muy bien, no tengo problemas con él. Pero simplemente eso. Y cambié las ruedas porque estas me las regalaron me las regaló nuevas el dueño del Maverick. Y cambié las ruedas simplemente para conservar las ruedas que trae de serie. Más que nada por el elevado precio que tienen, estamos hablando de 30 euros el juego de 2, o sea 60 euros, prácticamente 27 euros el juego de 2, para ser sinceros. En este mismo momento, antes estaba más económica, pero en este momento son 27 euros, 30 euros prácticamente. Duplicado estamos hablando de casi 60 euros los dos juegos, ¿no? Y pues simplemente por conservarlo, y ya tenía estas, que son... También la venden como las del Blade o las del Sword XXL, pues he dicho, bueno, pues las aprovecho, que son a 20-22 euros, están en estas ruedas, así que las aprovecho ya que las tenía regaladas del anterior dueño del Maverick, del primer Maverick que hemos comprado, y las aprovecho. Y bueno, pues vamos al grano. La rueda va bien, todo esto, no tengo ninguna queja. Algunos me habéis preguntado si Además es una pregunta con trampa y le he estado dando muchas vueltas antes de incluso plantearme contestar o hacer un vídeo donde habláis sobre ello. Me habéis preguntado sobre el arma Vicroc. Si vale más la pena coger este y prepararlo o comprar directamente el arma Vicroc. Pues sinceramente no puedo dar una contestación definitiva. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un coche económico, de una marca... no diría de iniciación, pero sí que económica, ¿vale? Para mí no es un coche de iniciación, es un coche ya muy serio. Es un coche que he medido a 4S por encima de 80 km/h comprobados. O sea, es un coche que ya coge mucha velocidad y no considero que sea un coche para alguien que se inicie como tal. Sí, la versión RTR puede ser una opción para alguien que se inicie, ya que la velocidad que coge con su piñón de serie y su batería y su SC y su motor está limitado a 55 km/h reales. Cuidado, cuando hablamos de 55 km/h reales, estamos hablando de más de 10 km/h más que un WToys 144001 de fábrica. O sea, corre bastante más que un WToys de fábrica, mucho más, y acelera mucho más bestial, tiene más superficie de contacto y tiene un peso que además con el motor este grande, con el enfriador y con ASC, se le nota que ha aumentado, no le he pesado, pero se le nota que ha aumentado unos 100, 200 gramos o más el peso fácilmente, ¿vale? También lo tenéis que tener en cuenta. Entonces, si yo comparo este RTR, tal y como me lo vende la fábrica, con el Vicroc RTR, lógicamente el Vicroc es muy superior. Muy superior en electrónica, muy superior en acabados, muy superior en varios detalles. RTR, estamos hablando de la versión RTR que a mí me salió por 162 euros. ¿Cuál es el problema y por qué digo que no se puede comparar? Porque la versión del Vicroc te sale por 359 euros, o sea, 360 euros, sin batería y sin cargador. Si sumamos esas dos cosas y no os hacen ningún descuento, que normalmente suelen hacer un descuento, pero no os hacen ningún descuento ni ningún detalle, estaríamos hablando de que se pondrían casi 400 euros. O sea, más del doble de lo que me costó a mí la versión RTR. Por eso no es comparable. ¿Es superior el Vicroc RTR al Cobra RTR? Por supuesto, sin lugar a dudas, es superior, ¿vale? Es otra clase. Es como si queremos comparar, yo qué sé, un Volkswagen Passat, bueno, ni siquiera un Opel Vectra o un Opel Insignia, como lo llaman ahora, con un Audi A4. Pues incluso vayamos a la opción no es comparable, sinceramente no son comparables porque son vehículos diferentes. De una marca premium, aunque sean de un tamaño similar. De hecho, tengo que decir que el tamaño de los coches es prácticamente idéntico, tanto en longitud, en altura. Lógicamente el Vicroc tiene una carrocería tipo Monster que sube un poquito más, lo que sería la zona de cabina, con lo cual gana en altura. En longitud el Vicroc suma lo que es el Wheelie Bar,
con este, pero la distancia entre ejes y la anchura es prácticamente idéntica. La distancia entre ejes, de hecho, es idéntica, o sea, la longitud que tenemos entre rueda y rueda es idéntica, y en anchura, este gana por 2 centímetros, o sea, 1 centímetro a cada lado. Pero ahí también tengo que decir que la rueda esta es más ancha que las que trae el Bicroc de serie, que son más estrechas, con lo cual no estoy seguro si simplemente es el efecto de la rueda, ese centímetro de anchura en cada lado, o sea, esos 2 centímetros. El Bicroc son 32 centímetros y estos son 34, con estas ruedas 34,5 centímetros, ¿vale? Son 2 centímetros y medio más, 1,2 centímetros, que es esto, más de anchura. Son de tamaño similar. De hecho, yo diría que son de conducción muy similar, ¿de acuerdo? Yo creo que los dos coches son de una conducción muy similar. ¿Por qué? Porque este contiene un poquito lo que es, bueno, de hecho el Bicroc, más de uno, incluso Javi de RC Pro Granada, ha dicho que es el Truggy de Arma. Lógicamente, como Truggy de Arma, pues tiene un comportamiento similar. No tiene diferencial central el Arma, pero tiene una slipper atrás, que se hace un efecto muy similar a lo que sería el diferencial central. Longitud similar, potencia superior en RTR del Bicroc, o sea, el Bicroc anda más RTR que el Cobra. Ahora mismo yo creo que andan más o menos en un estado similar. Puede que incluso este tenga un poquito más de par, un poquito más de aceleración con el motor grande, pero vuelvo a lo mismo. Son coches de concepto y de conducción muy similares. ¿Dónde está para mí la diferencia entre los dos coches? Por un lado, mejor calidad de acabados en el Arma, lógicamente, y ventaja para el Cobra en los precios de los repuestos, que son más económicos, y en el precio de adquisición del coche. Estamos hablando de 225, ahora mismo serían algo más, serían 260 con la subida del IVA y de algunas cosas, el precio de algunas piezas, estaríamos hablando de 260, 270 euros, dejarlo tal y como está ahora mismo el mío. Por 270 euros no vais a comprar algo similar. Coche similar, realmente con diferencial central, sería el Maverick Quantum Flux Plus, la versión larga de Truggy, que tiene otra vez mejores acabados, una estética un poquito más lograda, etcétera, etcétera. La verdad es que son coches muy espectaculares, que de hecho esta tarde voy a ver a un amigo mío, a Fran, que tiene uno, y lo vamos a poder hacer una comparativa directa entre los dos. Y lo grabaré y también lo subiré. Pero es quizás tal, ¿qué ocurre? Que entre el Maverick Quantum Plus Flux está en 338 euros, 340 euros. Entre coger el Maverick o coger el Arma, pues yo personalmente me quedaría con el Arma Bicroc, ¿de acuerdo? Porque ya estamos hablando de un precio donde está acorde. Entre el Arma y este, depende de vuestro presupuesto, depende de lo que queráis hacer. Yo tengo que reconocer que yo soy una persona humilde, tengo un salario muy humilde, entonces yo tengo que controlar un poquito mis gastos. Tengo 2 niños, tengo hipoteca, tengo coches, tengo mis cosas y tengo que controlar un poquito mis gastos en mi hobby de RC. Entonces, yo soy una persona que le gusta abusar de los coches. A mí no me importa tanto porque en la carrocería de un Arma Bicroc creo que son 80 euros y son 17 euros, con 20 con envío. Y entre 17 o 20 euros con envío, ya con todo, tasas y todo incluido, y 80, pues puedo comprarme 3 carrocerías más de este. Lo mismo hablamos cuando hablamos de brazos, de todas las piezas, pues volvemos a lo mismo. ¿Qué ocurre? Que yo con este me atrevería más a hacer el bruto que con el Arma. Sí, es cierto que el Arma a lo mejor es más duro y rompe con menos frecuencia, pero reemplazar un diferencial de 3,30 € o reemplazar un diferencial de 20 y pico euros o 30 euros no es lo mismo. Para mí no es lo mismo. Entonces, yo personalmente, para abusar y para hacer el Cobra es muy bueno, da unas sensaciones de conducciones. Yo creo que, y eso tengo que decirlo, no he probado el Bicroc, con lo cual no sé exactamente si me equivocaré, y lo tengo que decir así, pero creo que tienen un comportamiento similar, porque el concepto al final es muy similar, es de un Truggy largo, es realmente curiosamente este se denomina 1.8 y el otro 1.10, pero realmente las dimensiones son iguales. Estaríamos hablando de un 1.10 largo, o yo les llamaría escala 1.9. ¿Vale? ¿Por qué? Porque lleva piezas de 1.8 y algunas de 1.10. Entonces yo lo consideraría un coche de escala 1.9, ¿vale? Una cosa intermedia, ni es un 1.10 ni es un 1.8. Un 1.10 es más pequeño y suele ser más estrecho, y tal. Bueno, dicho todo esto, llegamos a la conclusión final.
No es comparable un Big Rock con el Cobra. Si sois de un presupuesto más moderado y hacéis el cafre y tratáis mal el coche, posiblemente con algunas roturas de algunas piezas y no tenéis mucho dinero, el Cobra yo creo que es una mejor opción, sinceramente. Si no hacéis mucho el cafre o queréis hacer saltos más moderados, proyectados, y no queréis hacer backflips a lo bestia ni front flips a lo bestia, y queréis una marca premium con una calidad de acabado muy superior, ¿vale? Entonces iros a por el Big Rock. El Maverick para mí es una tercera alternativa, pero está muy por encima de su precio. Se acerca demasiado al precio del Big Rock, con lo cual el Big Tercera alternativa como el puesto número 3 de un carro de Fórmula 1. ¡Hala, Chuck Espárrago! Ha venido aquí a decir algo. Se ha despertado ya. Bueno, pues lo dicho. El Maverick Quantum Flux es una alternativa a este. A la hora de poder comprarlo aquí, viene con algunas piezas ya mejoradas, pero lógica. Y somos personajes de Fórmula 1. Ah, qué guay. Bueno, al final este va a ser un vídeo largo, estoy consciente que va a ser un vídeo muy largo. Espero que lo veáis realmente todo entero hasta el final. Pero es eso, para mí son los 3 coches de alternativa. Como coche económico de iniciación avanzada, por decirlo de alguna forma, el Cobra en su versión RTR es una muy buena alternativa. ¿Vale? Viene con una batería 3S, el coche anda, le podéis poner un piñón de 15, cambiando el piñón de original a un piñón de 15, la velocidad sube a 65 km/h, que es ya mucho, o sea, se nota bastante la diferencia. Sube también ligeramente la temperatura del motor, pero no es nada grave, siempre y cuando el ventilador y el enfriador funcionen perfectamente. En el motor de serie tenéis esa opción. Yo considero que es un coche infravalorado, ¿vale? Muy infravalorado por todo lo que ofrece. Entonces, os lo recomiendo, yo estoy súper contento con él. Yo, por desgracia, en mi presupuesto, cuando compré este, estuve planteándome el Big Rock como una alternativa ya casi definitiva, pero me echó atrás el precio tanto del coche como de los recambios, cuando empecé a ver recambios, que cada cosita que le tengas que hacer, a poco que tengas un golpe malo y rompas alguna cosa, como pueden ser fácilmente un brazo, un amortiguador, que dobles un amortiguador o tal, enseguida te pones de 25 a 50, a 100 euros de avería. Y eso a mí, cuando lo estuve mirando, fue una de las cosas que me echó atrás. Modelo extra, aparte que estuve mirando y que estuve muy cerca de comprarme, fue el JLB Cheetah. En su momento, cuando lo que pasa que fue antes de que cobrase, con lo cual no podía comprarlo en ese momento, estaba en Banggood en 224 euros en un flash sale con la SC de 120 amperios. Motor 3665 o 3670 creo, de 2500 kV. Me lo estuve pensando mucho, pero no tenía el dinero y en ese transcurso de uno a otro saltó o vi, porque creo que ya estaba, pero no lo había visto hasta entonces, en AliExpress el Cobra por 162,52. Y simplemente no pude resistir. Y la verdad es que no me arrepiento en absoluto. Creo que es un coche extraordinario para utilizarle tal y como lo utilizo yo, que es haciendo un basing por tierra, campo, saltos incluidos, poniendo rampas como me habéis visto, haciéndole backflips, rompiendo alguna pieza de vez en cuando, no voy a decir que no, pero logrando con ello muchísima satisfacción, muchísima alegría. Y tampoco me importa mucho romper alguna vez alguna pieza, que son 2, 3, 4 euros, porque, ya os digo, son tan baratas que tampoco me va a doler demasiado en el bolsillo. Y tampoco es un coche que rompe de forma continuada. Es un coche que no es algo que, diga, coño, cada vez que le cojo, como en W Toys, con los palieres, aftermarket, que no hay palieres en condiciones, que prácticamente cada vez que cojo y le gasto una batería, como mucho 2 baterías, ya tengo que volver a pedir otros nuevos porque ya se han roto. No llega a este nivel, o sea, las cosas, ya os digo, yo de momento he roto el paragolpes, he roto los postes y he roto un diferencial por hacer el gamba. No he roto nada más. Bueno, y la placa, porque nada más, la placa fue, y lo podéis ver en el vídeo donde lo pruebo a 4S, la placa se rompió al chocar contra un árbol, acelerando a 4S con el piñón de serie, que también son 65 o 66 km/h medidos, y chocó de frente contra un árbol. Así que yo creo que si choco de frente a 65, algo menos por estar en el campo, digamos 60, entre 58 y 60 por hora, contra un árbol de frente, sin llegar a frenar,
yo creo que asumir que alguna cosa como esta haya roto, no considero que sea una cosa que me vaya a arruinar, ni que pueda dejar de pagar o que o me obliga a dejar el coche en el estante sin poder utilizarlo. En mi caso es un poco de eso. Entonces, por eso es un vídeo largo, porque ya os digo, le he estado dando muchísimas vueltas de cómo explico esto sin decir, porque no sería cierto decir que este coche es mejor que un Arma Bicroc. No sería justo, ni sería cierto, ni son realmente dos coches comparables. Creo que los dos, sobre todo ya si ponéis la electrónica avanzada, pues van a dar una sensación de conducción muy similar y aunque este no tenga los acabados ni las calidades que pueda tener el Arma, es bastante más económico. Pero también lo voy a dejar claro, si podéis permitiros el Arma y no tenéis problema en un momento dado, si os rompéis alguna pieza, de poder sustituirla, el Arma Bicroc supera al VRX Cobra. Las cosas como son. No hay comparación, porque estamos hablando de un Opel Vectra contra un Audi A4. No se puede comparar, ¿de acuerdo? Eso hay que dejarlo claro. Dicho esto, esta tarde compararé este con el Maverick, con el Plus, haré un vídeo, nos vamos a ir a la pista a darle un poquito de cardoma, como dicen por ahí nuestro amigo de Tan. También os digo, hay gente, y esto también lo quería recalcar, que ha dicho que VRX, que no, que son basura, etcétera, etcétera. No hagáis absolutamente ningún caso. Podéis mirar, vídeos en YouTube de todo el mundo que ha probado este coche, Bert West, RC Gavia, Kevin Talbot, etcétera, y todos hablan de él maravillas. Sobre todo siempre que tengamos en cuenta el precio. Hablan maravillas. Nuestros amigos de RC Gavia han tenido a disposición una unidad RTR que les dejó un suscriptor también nuestro, Javier Cortecero, que de hecho fue el ganador de los 300 suscriptores de nuestro sorteo de amortiguadores. Y también tiene un Cobra y también se la ha dejado a los de RC Gavia, a nuestros compañeros de YouTube. Y ellos también han llegado a la conclusión de que es un coche bestial. ¿Qué quiero decir con esto? Realmente es un coche que ofrece mucho por el dinero, que se puede competir con alguna marca semi-premium como puede ser HPI en Maverick, superior incluso en algunos casos, pero cuando ya hablamos de Arma no me atrevo y tengo que decir, sin haberlo probado, no me atrevo a hacer una comparativa tan directa. Creo que los dos coches son muy similares, creo que Arma es superior en calidad y también en precio, lógicamente. O sea, recibes lo que pagas. Me he pasado muchísimo de tiempo, lo siento mucho, no voy tampoco a recortar mucho en este vídeo, porque sinceramente creo que toda la información que quiero transmitir y que quiero dar sobre la analítica de este coche, quiero que la percibáis como tal, y aunque me repita en algún momento dado, prefiero dejarlo sin recortar y sin hacer muchos cortes, porque sí creo que es algo que es una explicación sobre el coche muy honesta, muy sincera, y os lo tengo que decir así. Estoy enamorado de este coche, o sea, me puedo sentar aquí con tomarme un café y el desayuno y simplemente lo pongo aquí en la mesa para no tocarlo ni siquiera porque está listo. O sea, este coche yo ya no le haría gran cosa. Ya os digo, los postes me gustaría hacerlos un poquito más mejorados, una fibra de carbono, pero no tiene ninguna otra cosa para modificar, bajo mi punto de vista. Es un coche que es completo, es un coche que está en su momento y en su punto, está maduro, como se dice. Y como tal, pues no va a haber muchas más modificaciones en un futuro a este coche. Está terminado. Iré subiendo algún vídeo de cómo hemos hecho la instalación del motor, aunque es bastante fácil, yo creo que también del servo. Y haré un vídeo específico sobre la SC, que creo que se lo merece, no por cómo se instala una SC, que creo que es algo bastante básico y que todo el mundo más o menos podemos entender, sino porque realmente es una SC que no hay mucha información sobre ella, no hay vídeos sobre ella, no hay ningún vídeo donde se explica cómo se programa, cómo se utiliza el sistema de programación, calibración, etcétera, con lo cual sí quiero yo hacerlo y sí os la recomiendo como SC, os la puedo recomendar, me parece una muy buena SC, pero también tengo que decir que está a un precio actualmente en AliExpress, a un precio de una Hobby Wing, y claro, entre una Bigfoot y Hobby Wing, yo también os digo, al mismo precio, compraros la Hobby Wing. Es igual que si decimos, no, este coche está al mismo precio de un Arma Bicroc, sin lugar a duda, compraros el Bicroc. Por muy bueno que sea este coche, por mucho que me dé satisfacción, no nos podemos confundir. O sea, si os dejan un Audi
S4 al precio de un Opel OPC, de un Vectra OPC, iros a por el S4 sin lugar a duda, ¿vale? Por muy bueno que sea el Opel OPC, no va a ser nunca lo que es un Audi S4. Sí, se podría todavía mejorar y modificar, etcétera. Pues sí, claro que se puede hacer, pero eso no quiere decir que al final llegue a nivel. ¿Por qué? Porque no. Porque aunque mejoren menos cosas, yo ya os digo, he pedido unas de la medida adecuada para quitarle un poquito las holguras que tienen a rueda, pero tampoco es algo que me raye, porque a la hora de conducción la verdad es que no se nota en absoluto. O sea, no es algo que sea obsesivo, no se nota en absoluto con las ruedas y con las condiciones que tiene. Sí me importa lo que es el diferencial, porque si no cada 2 semanas tengo que soltar la bancada de motor, sacar el motor, sacar el diferencial, y es algo que es un poquito incómodo. Uy, perdonad, tampoco lo voy a recortar. Es algo que sí es un poquito incómodo, y si conseguimos solucionarlo y hacerlo estanco y hacer un mantenimiento, retrasar un mantenimiento cada mes, cada 2 meses, dependiendo del uso que le demos, pues sería un punto muy muy a favor. De hecho, ya os digo, tengo una solución de camino económica, 5 euros, 6 euros, y cuando me llegue pues veremos a ver si me funciona, y si me funciona pues ya lo comentaré. Bueno, pues nada chicos, por favor suscribiros, comentar, dar vuestras opiniones, porque todas esas opiniones que en un momento puedan parecer absurdas, como cuando nos preguntaron dos suscriptores que nos preguntaron que si es mejor opción preparar o ahorrar un poquito e ir a por el Arma Bicroc, eso nos ha hecho reflexionar y estar mucho tiempo dándole vueltas a esta pregunta en concreto, y sinceramente tengo que decirlo así. Digo, si vais justo de dinero, el Cobra puede ser mejor opción. Si tenéis dinero, y sobre todo si vais a darle caña, ¿vale? Si tenéis dinero y os podéis permitir un Bicroc, no tengáis duda, ir a por Bicroc, que lleva electrónica Spectrum, lleva tal. Tiene algunos defectos también, nuestro amigo Pablo de RC España también me ha comentado alguno, que es la gran ventaja, aunque yo no lo tenga directamente, sí lo tiene un amigo y me va dando información de cuáles son los defectos y las virtudes, que ya comentará él sobre su arma en su canal, según vaya probando el coche. Así que también podéis seguirle a él. Y yo os digo, yo, tal y como tengo ahora mismo el Cobra, estoy alucinado, estoy enamorado y encantado con él. De hecho, ya os digo, no va a ser hoy ni mañana, pero yo después de no tengo realmente necesidad de cambiar, no siento absolutamente ninguna necesidad de cambiar de coche. Y si cambio de coche o si mejoro el coche, ya sería algo tipo Kraton 6S, Outcast 6S, el Max 4S de Traxxas, o sea, ya sería algo premium y que me gustase y que hiciera que tuviera algo mejor que sinceramente, porque para estar en algo similar, incluso ya no digo de calidad, sino también de conducción, me quedo con que me está dando unas satisfacciones impresionantes. Y bueno, ya corto el vídeo porque ya me he bajado estoy viendo ahí 34 minutos, corto el vídeo, hasta aquí el vídeo, suscribiros, darle like, todas esas cosas que ya os he dicho 1000 veces, y hasta la próxima. Gracias chicos. Ain't nobody able to catch me, they gasping. They cannot compare, they can't match me, I'm at half speed. I got your girl and she laughing and dancing, hanging on my butt, she asking to crash with me. Smash with me, she savage, she wants cash money.